Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Narvarte, soy residente de primer año de doctor en ginecología del Hospital Militar Central y vamos a dar la clase de miomatosis uterina, ¿sí? Es un tumor benigno compuesto principalmente por fibras musculares lisas, pero con cantidades variables de tejido conectivo fibroso, entrelazado entre las mismas fibras y formando una pseudocápsula alrededor del mismo. Es un tumor benigno en su mayoría, con baja tasa, muy baja tasa de malignidad y con diversas variantes en cuanto a la transformación y evolución, ¿sí? También con distintas presentaciones clínicas. Es el tumor benigno más frecuente del útero, ¿sí? La incidencia entre el 40 y 60% en mujeres de entre 25 y 40 años. Mayormente son asintomáticos, como venía diciendo. Hay distintos factores de riesgo, factores asociados en cuanto a estos tumores y distintos sinónimos que se los van a escuchar casi siempre y por todos lados: fibromas, miofibromas, leiomiomas, leiomiofibroma, ¿sí? Entre los factores de riesgo está la edad, ¿sí? Rara vez una mujer de más de 40 años que no tuvo antecedentes de miomas va a desarrollar miomas, ¿sí? Entre 20 y 40 años son muchas las mujeres que tienen estos tumores benignos. Durante el embarazo, sí, en respuesta hormonal, a la progesterona más que nada, al estrógeno también tiene respuesta, pero eh, más en el embarazo es la hormona preponderante de la progesterona. Según la raza, es mucho más frecuente en mujeres de raza negra, sí, casi 80%, un 20% de las mujeres blancas. Y la tasa de paridad es una relación inversa, ¿sí? En nulíparas son más frecuentes los miomas que en pacientes con paridad. El crecimiento depende de los estrógenos y progesterona, son hormonas respondedores, tienen receptores más afines también que las células del músculo liso común del útero, eh, por lo que responden más a estas hormonas. A la macroscopía se ven como núcleos redondeados, ¿sí? Blancos, rosados, brillantes. No tienen cápsula real, pero este tejido conectivo que los rodea y que se mete entre las mismas fibras y genera una pseudocápsula. Son fibras de disposición arremolinada. A la macroscopía, cuando cortamos el mioma al medio, podemos ver estos espirales que se forman en el centro. Y la microscopía tiene características benignas, como se ven ahí, son núcleos pignóticos pequeños, no tienen performativos nada dispersas, o sea, tiene baja tasa de replicación. Se conoce por técnicas de inmunohistoquímica, se vio que es la misma célula que se reproduce, genera esta difusión de remolino con tejido conectivo entre medio. ¿Cómo clasificamos los miomas? O cómo clasificar según el lugar en el que se encuentra, ¿sí? Y en cuanto a la clínica, si son sintomáticos o no sintomáticos. ¿Sí? Según la localización pueden ser corporales, que son la mayoría, se encuentran en el cuerpo del útero, ¿sí? Son respondedores de hormonas. Los intraligamentarios, que pueden ser estos murales que se desplazan y se alojan en los parametrios, ¿sí? En los ligamentos, que pueden generar dependencia de estos mismos, pueden generar como un neopedículo y se conocen como miomas parásitos, que se corta el pedículo que depende digamos, del útero y pasa a la irrigación a través de los ligamentos. Y los cervicales, que son los menos frecuentes, pero son los hormonas independientes y son los únicos que son siempre, se deben operar, ¿sí? El tratamiento siempre quirúrgico. Eh, Todos pueden ser submucosos, subserosos o intramurales, los que se encuentran en el útero. El mioma nascens, que es el mioma que protruye por el orificio cervical externo, ¿sí? Con el parto del mioma, me da mucho dolor, dolor muy agudo, para un dolor de parto. Eh, y los síntomas, como decíamos antes, pueden ser asintomáticos, pueden ser compresivos, dispareunia, alteraciones del ciclo, como metrorragias. Y estos, los cervicales siempre son quirúrgicos. Dentro de los intramurales pueden ser subserosos, submucosos
o los intramurales puros. Los intramurales puros generalmente generan un aumento del tamaño del útero, pero no sobresalen hacia ninguna de las dos caras, ni hacia la serosa, adentro de la cavidad, digamos, o en la cavidad uterina, como los submucosos. Según las características clínicas, sí, la mayoría, el 80% de los miomas son asintomáticos, no van a generar ningún tipo de sintomatología, y la mujer puede transcurrir toda su vida fértil y su menopausia sin ningún síntoma, desconociendo, o si nunca se hizo un control, o evaluándolos por controles con imágenes sin ninguna presentación. En cuanto a los sintomáticos, pueden presentarse como una metrorragia, ¿sí? Un sangrado fuera del ciclo menstrual normal, ¿sí? Por una ulceración del endometrio, congestión, falta de retracción, se prolonga en los días menstruales, una hipermenorrea, aumento del flujo por falta de retracción, por aumento de la superficie del endometrio, una metrorragia en la posmenopausia. Generalmente los miomas con la disminución de las hormonas involucionan, pero son miomas muy grandes, pueden generar estos sangrados por aumento de la superficie y la misma atrofia que genera sangrado fisiológico. Al tener más superficie puede llegar a generar un poco más de sangrado. Igual todas las metrorragias de la posmenopausia deben ser estudiadas y son una causa importante de anemia en prededad fértil. Otros síntomas son los compresivos, ¿sí? Que sean subserosos y que pueden ser que protruyan en la cara anterior, comprimiendo la vejiga, dando sensación de necesidad de orinar constantemente, requerir maniobras para facilitar la micción, o posteriores que compriman el recto y también requieran maniobras para facilitar la defecación, manuales, o la mujer que se acuesta, el mioma se vuelca sobre el útero y deja de comprimir la vejiga, y cuando se para, genera la sensación de la necesidad de orinar. El dolor aparece en un tercio de las pacientes, pueden ser algias pelvianas inespecíficas, sensación de peso abdominal, dispareunia, dolor en un abdomen agudo, si son subserosos y se torsiona el pedículo por isquemia del mismo. Si son de rápido crecimiento, por ejemplo en las posmenopáusicas, siempre hay que descartar neoplasias o alguna transformación. Si bien tienen baja tasa de transformación maligna, puede llegar a generarse una maligna del mioma que venía en control, en buen control, digamos, sin ninguna modificación. Esterilidad, se le adjudica la esterilidad a los miomas cuando se descartaron todo el resto de las causas de esterilidad. Puede ser por interferencia del transporte, por una compresión en las trompas, que evita que asciendan el espermatozoide se unan al óvulo, o problemas en la implantación, que puede ser por modificaciones del mismo endometrio que quede muy fino y genere una capa insuficiente para la implantación, o que se pueda llegar a desprender. Acá, más que nada, acá relacionado con los problemas del embarazo en sí, una vez concebido, aumenta el riesgo de abortos espontáneos. Ahí el útero se encuentra más sensible a la irritabilidad, contracciones más fáciles. Dificulta que se agrande el útero para alojar al embrión, luego al feto. Mayor riesgo de parto pretérmino, de desprendimiento de placenta, de trabajo de parto disfuncional, retracciones uterinas dificultosas, hemorragias postparto más abundantes o por la misma falta de retracción. Puede generar una degeneración roja, que es la isquemia vascular interna, el mioma. Los cambios sin degeneración pueden ser infecciones en los submucosos, hay mayor riesgo cuando protruyen hacia la vagina por gérmenes comunes, streptococcus o bacteroides frágiles. Y la necrosis misma por la torsión, como decíamos antes, genera un cuadro de abdomen agudo. Los cambios de generación de los miomas, el más frecuente es la degeneración hialina o cálcica, que se produce por depósitos de calcio cuando disminuye el flujo sanguíneo, se produce necrosis
sistémicas dentro del mismo mioma y depósitos de calcio en el interior se vuelven lisos, nacarados, brillantes y pierden la disposición de las fibras musculares tradicionales espiraladas. Otra de las degeneraciones, transformaciones, es la degeneración mixoide o quística, de formas cavidades llenas de líquido dentro de los mismos miomas, para cavernitas. Durante el embarazo, la degeneración roja o carnosa es por la mala alimentación que tenemos hoy, porque se come con mucha rapidez por el estímulo hormonal, produce una necrosis hemorrágica dentro del mismo. Puede haber trombosis, extravasación de sangre y genera cuadros también de agua. La degeneración grasa, menos frecuente, ¿sí? Por depósito se transforma en la degeneración grasa, transforma en adiposo. La degeneración sarcomatosa, dice el 1%, entre el 0,5 y el 0,8% más o menos tiene degeneración maligna, los leiomios más grandes, el sector central es irregular, con necrosis, hemorrágico, tiene aspecto de carne de cerdo cruda, y los núcleos, como decíamos antes, en lugar de ser hipnóticos, se ven mitosis y campos de gran aumento, o sea, alta tasa mitótica. El diagnóstico, sí, por lo general es clínico e imagenológico. Al examen físico, si son miomas corporales, el otro se encuentra al tacto bimanual, podemos percibirlo aumentado de tamaño. Si son pediculados, se puede palpar, bastante común palpar el mioma de una o la otra cara del útero. Si son pediculados, son muy grandes, se puede llegar a mover y evitar eso. O sea, palparlo en el movimiento. Los miomas subserosos hay que descartar procesos anexiales. Si están muy decostados, pueden confundirse con un ovario aumentado de tamaño. A la clínica. Los intraligamentarios generan desplazamiento en el cuerpo entero y los cervicales generan deformación del orificio cervical externo, así como una media luna por compresión de uno de los labios y predominio del otro. Los exámenes complementarios, el más común, la ecografía, ¿sí? Son hipocogénicos a la ecografía. Ahí hay uno que se ve bien redondeado, más oscuro, y medio más, como el más del 50% fuera digamos, del lado de la serosa, se considera seroso, subseroso. Método menos común, menos usado porque tiene mayor, o sea, una utilidad más en fertilidad, la histerosalpingografía, o sea, la falta de relleno en la cavidad, el bioma en el interior. La histeroscopía, en caso de biomas mucosos, ¿sí? Se puede ver el bioma interior, se diferencia de un pólipo o una hiperplasia también. La resonancia magnética y la tomografía. La resonancia es el método más sensible para detectar biomas de pequeño tamaño, una alta sensibilidad, del 88 al 93%, y alta especificidad. En cuanto al tratamiento, tenemos tres posibilidades: la conducta expectante, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. La conducta expectante se puede dar en miomas pequeños, asintomáticos, cerca de la menopausia, que por el descenso de hormonas fisiológicas que van a tener, uno puede esperar a que el mioma deje de recibir el estímulo hormonal, que vaya evolucionando de a poco solo. La conducta durante el embarazo, los miomas, tampoco, si la vía de finalización fue una cesárea, está contraindicada la restricción de los miomas por la alta vascularización y riesgo sangrado. Pero quizás es un examen periódico, que puede ser tanto clínico, o sea, en la clínica que tenga la paciente, como imagenológico, de 3 a 6 meses, controles para controlar el tamaño, que no aumente el tamaño demasiado, que se mantenga en las mismas condiciones. En cuanto al tratamiento médico, sí, lo vamos a hacer con sintomáticos, más que nada, sí, con antiinflamatorios y anticonceptivos para disminuir el estímulo hormonal. Si bien son hormonas, son en menor concentración. Se pueden usar progestágenos, inhibidores de la
NRH, eh, antagonistas de la progesterona, o progestágenos también. En cuanto a cuando queremos preservar la fecundidad, es una mujer joven con deseo de paridad, que ya tenga hijos, que tenga más hijos, en la perimenopáusica, hasta que esta involución fisiológica por el peso hormonal. Los agonistas de la GnRH generan como efecto adverso son generan hipoestrogenismo. Con esto genera una pseudomenopausia, digamos, empiezan los calores, los bochornos, disminución de la masa ósea en tratamientos prolongados. Viene disminuyendo el tamaño entre un 30-60% una vez que el tratamiento, el mioma vuelve, digamos, a su crecimiento habitual. El máximo efecto se consigue a las 12 semanas. Y como decíamos, el efecto más importante es la pérdida de masa ósea, que si es una mujer joven, es bastante conflictivo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos varias opciones, minoinvasiva o laparotómicas. ¿Cuáles son las indicaciones? Un útero con una gesta de 3 meses o 12 semanas, ahí en la foto podemos ver un útero que se ve evidentemente aumentado de tamaño. Eso no es la pancita de la paciente, sino que es un útero polimiomatoso que se veía a la paciente. De hecho, estaba haciendo dieta y manifestaba que no se le iba esa panza, por lo que empieza a ir a hacerse todos los controles y se evidencia este útero polimiomatoso que no tenía mucha clínica en sí, pero a ella le molestaba estéticamente. La falta de respuesta al tratamiento médico automático, un caso agudo, una torsión del mioma pediculado, también el abdomen agudo, hay que resolverlo. Los que tienen rápido crecimiento, los que generan síntomas compresivos, como decíamos, tanto para la vejiga, para el recto. Los miomas cervicales siempre son quirúrgicos y los intraligamentarios. Y la esterilidad también atribuye al mioma uno de los síntomas. Dentro de las opciones terapéuticas quirúrgicas que tenemos como mínimas invasivas las miomectomías, que pueden ser, estas son laparotómicas, ¿sí? Ahí se ve la imagen de la derecha, una miomectomía, cómo se extrae el mioma del cuerpo del útero. En la de la izquierda ya los miomas resecados. Tiene una alta tasa una mediana tasa de recurrencia, una de cada 4 pacientes. Las vías de abordaje, como decía, pueden ser laparotómicas, como en este caso, o laparoscópicas, ¿sí? Histeroscópicas también, en el caso de miomas submucosos, se puede realizar histeroscopía. Y la histerectomía, sí que es más radical, pero ante una mujer que con paridad cumplida, por más que no sea muy grande, o una mujer perimenopáusica o cerca de la menopausia, o que no tenga deseo de paridad, se puede realizar la histerectomía vía abdominal o vía vaginal, la técnica de Schultz. Cualquiera de las dos, siempre y cuando la vía vaginal, si el mioma lo permita. Si hay miomas muy grandes, la vaginal no llega a permitir la salida del útero. Se va a tener que convertir la cirugía a una vía convencional si no sale por la vagina. Es la de máxima eficacia, porque al no tener más útero y miometrio, no existe la posibilidad de que se formen miomas, y evita la residual por lo mismo. Y eso es todo.